Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que han tenido la gentileza, la amabilidad de estar en esta conversación, en esta mesa, y por supuesto la generosidad de estos panelistas que están presentes con nosotros. Mi nombre es Daniel Mesa, soy periodista científico, soy editor de una revista científica de periodismo científico llamada N+1. Tenemos, bueno, por supuesto también la experiencia de 5 años de tener, bueno, 5 años de tener, digamos, ejerciendo el periodismo científico en Perú y, bueno, con audiencia en América Latina. Soy parte también, fundador de la Asociación de Periodismo Científico, APCiencia, de periodistas y comunicadores de ciencia, APCiencia. Y bueno, por años he tenido la opción de escribir y editar reportes periodísticos sobre artículos científicos y afirmaciones vinculadas a estos, ¿no? Lo que puedo decir, y en particular por esto me entusiasma y me alegra mucho tener y ser parte de este panel, ¿no? Comunicación científica, es todo un universo esto dentro del ya grandísimo universo de conocimiento que es la ciencia, ¿no? Y todas sus áreas. Por eso hoy estoy contentísimo de presentarles una mesa muy interesante con panelistas, creo yo, de lujo, para conversar de comunicación científica, revistas y artículos. Me gustaría que quede muy claro que vamos a hablar no sobre artículos de periodismo científico, ¿ya? Que quede bien claro esto, porque esto está dirigido para periodistas y, bueno, también audiencia y comunicadores en general. No vamos a hablar de artículos de periodismo científico, vamos a hablar, esto está muy relacionado, sí, pero vamos a conversar principalmente de revistas y publicaciones, slash, si quieren, artículos científicos, ¿ya? De los cuales los periodistas de ciencia y los periodistas generalistas o que no son de ciencia, utilizamos, ¿sí? Para obtener informaciones, conclusiones, hallazgos que muchas veces tomamos como verdades científicas, ¿no? Quizás ese ámbito en el que están los expertos, ¿no? Los investigadores, bueno, generalmente todas estas afirmaciones que utilizamos o verdades, ¿no? Provienen muchas veces de este tipo de bibliografía. Ahora, si bien estamos en un contexto de pandemia, para refrescar un poco la conversación, voy a citar un ejemplo emblemático de los últimos días, ¿no? Me atrevería a decir yo que es el último clickbait científico digamos, de la coyuntura, ¿no? Y tiene que ver con la tan mentada, comentada, ¿no? Posibilidad de vida en Venus, ¿no? Este es un caso anecdótico, por supuesto. Y para resumir, solo voy a citar el caso, ¿ya? Para poner un ejemplo, de que la muy seria BBC de Londres tituló, ojo con esto, ¿ah? Tituló Vida en Venus, el revolucionario hallazgo que muestra que puede haber vida extraterrestre. Ojo con este titular. Bueno, la verdad es que ocurrió que por muchos investigadores, perdón, algunos investigadores mediante sus telescopios detectaron la presencia de una molécula llamada fosfina que está en la Tierra asociada a microbios. Es decir, tiene una relación, una cierta relación con la vida, ¿no? Que existe en la Tierra. Bueno, se descubrió esta molécula en Venus y a partir de esto muchos medios de comunicación, a partir de este artículo, sin que el artículo lo haya afirmado, muchos medios de comunicación ya estaban especulando y haciendo conjeturas sobre que podría haber vida en Venus, podría haberse descubierto, perdón, indicios de vida, y estábamos ante la inminente aparición de los venusinos, por decir alguna cosa, ¿no? El problema ha venido después, cuando aparecieron investigadores externos al estudio, desmintiendo la noticia y cuestionando incluso la calidad de los datos, porque estas observaciones de esta molécula, bueno, fueron detectadas con telescopios, ¿no? Y muchos expertos científicos en la materia, ¿no? También cuestionaron la calidad de los datos. Y esto es parte de la práctica científica todo el tiempo. Ahora vayamos al campo de la salud e imagínense algo como esto, eh, desmentidos, especulaciones, conjeturas, trasladados al momento de hablar de enfermedades, tratamientos y vacunas, ¿no? Imagínense cómo ocurre esto al momento de hablar de COVID-19, donde todas las investigaciones que se hacen simultáneamente están compitiendo unas con otras por tener la novedad, por tener lo nuevo. Esto sin contar las declaraciones en la tele, redes sociales, ¿no? Ciudadanos, WhatsApps, etcétera.
entre otras variables que hacen la cobertura de salud en estos tiempos realmente complicado, y la lectura de estudios, ¿no? Em, entonces, para hablar de este tipo de cosas, y especialmente del concepto y de la práctica de comunicación, de comunicar ciencia, de comunicación científica, de artículos científicos, hemos convocado a tres expertos que creo yo son los mejores en la materia, y los presento a continuación. Uno de ellos es Percy Maita Tristán, médico, director de gestión de proyectos y promoción de la investigación de la Universidad Científica del Sur, editor en jefe de la revista Acta Médica Peruana y miembro del Comité Consultivo de Cielo Perú. También tenemos, por otro lado, a la doctora María Lazo, psicóloga, a la doctora María Lazo, médica con maestría en epidemiología, trabaja en Crónicas, que es un centro de excelencia de enfermedades crónicas en la Universidad Cayetano Heredia. Y tenemos también a la doctora Camila Llanela, que es psicóloga con maestría en salud pública y doctorado en psicología. Actualmente dirige CICEPA de la Universidad Católica y es investigadora también del Instituto Christian Michelsen de Noruega. Entonces, la primera pregunta que tengo para Percy es que nos cuente qué son exactamente las revistas indexadas, a las que muchas veces periodistas de ciencia, y a veces no de ciencia, recurren para buscar información. Percy, por favor, adelante. Buenas noches con todos y gracias por la oportunidad de poder compartir. Lo primero que tenemos que saber es que, y de hecho lo estamos viendo todo este tiempo, en que nunca antes, creo, ha habido tanto interés por la ciencia y conocer qué hay detrás. Es decir, siempre ha habido algún nivel de investigación y la investigación tenía una forma de ser comunicada y de ser verificada, porque en todo este proceso de generar conocimiento tratamos de llegar a una verdad, pero no siempre la alcanzamos. Tenemos ciertos métodos que nos permiten alcanzar a ello, y desde hace cientos de años había comunicación científica. Se comunicaban los hallazgos de investigación. Pero ¿qué es lo que pasaba? ¿Cómo yo sabía que esta investigación que pasaba de un laboratorio en determinado lugar de Europa, que se lo mandaban a su colega, escrito a mano y diciéndole, mira, encontré esto, ahora compártelo con los demás? Entonces otra persona lo escribía, ¿y qué pasaba? Alguno podía usar el documento de otro y poner su nombre o decir lo que había primero. Entonces dijeron en ese momento, esta forma de comunicar la ciencia no es buena. ¿Qué tenemos que hacer? Mandemos todos nuestros documentos a la sociedad. Y se empezaron a crear los anales. Había una persona responsable que recibía todas las cartas de los hallazgos científicos de los investigadores y las compilaba en un documento anual. Pero el problema allí es que la persona responsable, es decir, el editor, era el que decidía, y el editor decía, pero yo no tengo la competencia para saber si todo lo que me llega es cierto o no es cierto. Entonces allí se creó un procedimiento que sigue hasta la actualidad, que se llama revisión por pares. Es decir, como investigadores, por más que sabemos del tema, necesitamos que otros investigadores puedan evaluar la calidad de ese contenido. Entonces, cuando hablamos de revistas científicas indizadas, que es un poco el término que se está usando, hablamos que una revista científica es un medio de comunicación, es una revista, es una publicación periódica, pero que tiene contenido de investigación científica, es decir, con un método sistemático y demás que vamos a conversar luego, pero que tiene este proceso de check, de doble check a lo WhatsApp. Es decir, tiene un comité editor que es formado por una serie de personas con un nivel técnico y científico que puede revisar y evaluar calidad, pero siempre requiere de este doble check de estos que llamamos revisor por pares. Entonces, para que se llame revista científica tiene que tener esas dos características: publicar investigación y, adicionalmente, tener este doble check que le llamamos revisión por pares. Pero me preguntaste por un término más, indexado. Entonces, indexado se refiere a que esta revista también se presenta a bases de datos que evalúan la calidad del contenido de la revista y le permiten ser parte de esta base de datos. Hay muchas bases de datos.
Y hay bases de datos que pueden ser mundiales, bases de datos que pueden ser regionales, bases de datos que pueden ser locales, bases de datos que son de todas las ciencias, y bases de datos que pueden ser de un campo del conocimiento en particular. Esto como una mirada un poco más macro para la siguiente pregunta. Interesante la forma en que lo planteas, ¿no? Históricamente, las personas, los investigadores, se propusieron y notaron la necesidad de doble chequear ese conocimiento, ¿no? Y esto creo que es clave al momento de, como investigador, como periodista, como ciudadano en general, tenerlo en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta. Ahora, inmediatamente, cuando respondemos a qué es este concepto, ¿no? Muchas personas y muchos periodistas, muchos comunicadores no saben dónde buscar estas revistas o a veces se encuentran incluso bloqueados por el hecho de que muchas de ellas son, digamos, limitadas por un sistema de pago, ¿no? El conocimiento científico, lamentablemente en estos tiempos, muchas veces se tiene que pagar, ¿no? Entonces, cuéntanos, Percy, para nosotros los latinoamericanos, los periodistas latinoamericanos, ¿qué bases de datos existen para ver revistas y artículos científicos? Sí, y bueno, felizmente estamos cambiando un poco. La ciencia se está moviendo lo que llamamos ciencia abierta y hay un movimiento que se llama Open Access, donde la idea es que cualquier ciudadano pueda acceder al contenido científico. En eso estamos avanzando todos en esta ruta de mayor transparencia. Y esto de transparencia es un término clave porque en todo este proceso somos como científicos conscientes de que hacemos el mejor esfuerzo para hacerlo mejor, pero sabemos de que esto puede revisarse con mejores técnicas y puede haber un cambio. En estas bases de datos, como yo te comentaba previamente, tenemos bases de datos que son de todas las ciencias y bases de datos que pueden ser de alguna en particular. Entonces, empecemos por la que más usamos ahora en pandemia. En pandemia, todos estamos vinculados a salud y existe una base de datos en el mundo que es específicamente de salud. Bueno, son varias, pero esta es la más importante, que se llama PubMed. Esta es administrada por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y compila cerca de 6.000 revistas científicas, básicamente de ciencias de la salud y ciencias de la vida. Y la búsqueda en esta base de datos es gratuita. Entonces, un primer escenario donde buscar información confiable vinculada a salud es PubMed. Ahora, si hablamos de bases de datos de todas las ciencias, tenemos dos grandes en el mundo. Una se llama Scopus y otra se llama Web of Science, pero ambas son de pago, así que eso es más complicado porque a menos que las universidades en las que participamos tengan acceso, no podríamos acceder a ellas. Y tenemos dos bases de datos mucho más grandes, tal vez con un menor nivel de filtro, pero que son accesibles para búsqueda de todos. Una, que casi todos lo conocemos, que es Google, pero hay un Google académico. Scholar Google o el Google académico es el lugar donde podemos hacer el check cualquier ciudadano, cualquier estudiante. De hecho, ese es el lugar donde todo estudiante universitario está buceando todo el tiempo. Scholar Google es el lugar donde podríamos ver. Y en realidad, ahí hay un tema importante. Scholar Google recopila básicamente información de repositorios de universidades, están las tesis, están también las revistas y bases de datos. Pero, ojo, es bien diversa la calidad de información allí. Ese es un tema importante porque vamos a ver diferentes tipos de información. Y a nivel latinoamericano tenemos Cielo. Cielo es una iniciativa regional donde hay Cielo en cada país. Nosotros tenemos Cielo Perú, tenemos cerca de 34 revistas y las 34 revistas, para poder ser indexadas, han pasado por un proceso riguroso de evaluación de calidad de contenido. No solamente un checklist de lo que tiene, sino también evaluar que lo que se publica ahí sea de verdad investigación con este doble check que pasa por revisión por pares. Entonces, si vemos a nivel Perú, si uno quiere saber qué revistas de Perú son buenas o dónde están, es Cielo Perú. Si quiero ver sobre temas de ciencias de la salud, PubMed es el lugar donde deberíamos poder buscar. Y si por allí me dice alguien, esto lo vemos mucho con los colegas que les gusta la lejía milagrosa, por lo menos debería estar en Scholar Google, ¿no? Si ni siquiera está en Scholar Google, no tienen nada allí que ver.
Percy, gracias por los datos, ¿no? PubMed, por ejemplo, para información de salud libre, tenemos también Cielo para investigaciones peruanas y latinoamericanas. Creo que esto puede ser bastante utilitario, ¿no? Ahora, tú hablas constantemente, y esto es lo tuyo, te lo pregunto por eso, de revisión por pares. Entonces, esto es algo que los científicos y los periodistas científicos de alguna forma estamos bastante aproximados, ¿no? Esto es algo que siempre termina siendo un filtro para nosotros al momento de seleccionar la calidad de la información. Cuéntanos un poco más, Percy, ¿qué implicaciones significa que un artículo, que una revista tenga la revisión por pares? Bien, o sea, ustedes tienen la lógica de chequear más de una fuente y esa es la forma como ustedes verifican de que esta fuente es confiable y tengo mejor calidad de información. Como les comentaba, en la revisión por pares, lo que buscamos es que, a pesar de que la revista tiene un comité editorial, donde tiene editores que se dedican a investigar, no somos expertos en todo. Entonces necesitamos consultarle a aquellas personas, a aquellos investigadores en el mundo que hayan investigado lo mismo que este investigador, porque necesitamos asegurar que esto que publicamos sea cierto. Es decir, en todo el proceso de cualquier investigador, el investigador hace la investigación, tiene aprobación por un comité de ética, además, pero nadie lo está mirando de que esto que está haciendo sea cierto. El mayor temor que tenemos como editores de revistas científicas es publicar información que no sea cierta, porque la gente toma decisiones a partir de ello. Entonces, nuestra forma de poder estar seguros de que esto es así es justamente teniendo la revisión por pares. Ahora, ¿cómo funciona esto? Llega un artículo a una revista y lo revisa un editor o un comité editorial y luego de verificar que no tenga faltas éticas, de que haya match, como les digo a mis alumnos, mismo Tinder, en que entre la idea de lo que le gusta a la revista o quiere publicar y lo que hace el investigador haya un clic entre ambos y que metodológicamente sea adecuado, el editor decide, ok, este artículo me interesa, me parece, y he revisado, me parece bueno, pero hay que enviarlo a otros expertos que nos den su consejo. Entonces, por lo menos enviamos a 2 personas, por lo menos porque a veces podemos enviar a 3, 4, 5 personas. Y esto tiene un tiempo. Y ellos nos mandan comentarios. Los comentarios o observaciones por lo general están buscando mejorar la calidad del artículo y ellos dan la sugerencia de el artículo puede ser publicado, el artículo no debe ser publicado o puede ser publicado con tales correcciones o modificaciones. Y esto de aquí es un proceso de ida y vuelta, porque puede haber una ronda, 2 rondas, 3. Yo he tenido artículos que me han tocado hasta 7 rondas de revisión por pares, año y medio de proceso de revisión, como hay veces en que es mucho más corto. De hecho, algo que ha pasado en tema pandémico es que hemos tenido artículos que se han revisado súper rápido, porque necesitamos información, pero también ha habido artículos que se han publicado y que luego nos hemos retractado porque el proceso, al hacerlo demasiado rápido, han habido errores. Y probablemente también en este contexto a ustedes se hayan enfrentado con algún término conocido como preprint. Han escuchado que hay artículos que están en preprint todavía. ¿Qué es el preprint? Es ese artículo que ya está en el formato de la revista, que está listo para ser enviado o ya fue enviado, pero que se cuelga en un repositorio. Es decir, esta versión aún no tiene revisión por pares, aún no ha pasado este doble check ni de la revista ni de los revisores, por tanto, es solamente la versión del autor. Todavía no sabemos si va a ser publicado o no. Entonces, hay que tener en cuenta esto. La revisión por pares es un proceso que tenemos las revistas científicas para tratar de asegurar que aquello que publicamos sea cierto, ¿no? Y aparte nos ayuda como proceso a mejorar la calidad del contenido de lo que envía un autor. Importantísimo lo que nos dices, Percy. El tema digamos, saber que un artículo, digamos, es confiable, pasa necesariamente por una revisión por pares. Y aún así, con esto traigo a colación la siguiente pregunta, aún así los científicos saben, y bueno, los periodistas científicos también, conocemos que aún publicado un artículo puede, ¿no es cierto? Puede aparecer, digamos, o puede incurrir
en un error y aparecer quizás un experto externo, cuestionarlo, y ese artículo tiene que retractarse, ¿no? Tiene que retractarse, y esto es un tema o un campo grande también en la publicación de artículos científicos. Percy, y si quieres, cuéntanos de alguna experiencia tuya como editor de artículos científicos. ¿Qué debemos saber los periodistas, ¿no? eh, sobre los errores y retracciones, ¿no? Porque muchas veces un vicio del periodista, y discúlpame, termino con esta cosa, el periodista tiene la idea a veces de que cubrir ciencia es cubrir resultados, como si fuera un resultado deportivo, ¿no? Un partido de fútbol a veces. Entonces se cae en ese pecado, ¿no? Entonces cuéntanos qué tenemos que saber sobre los errores y retracciones, Percy. A ver, primero, de que en el proceso de hacer investigación estamos en una búsqueda continua de una verdad, pero no necesariamente siempre la vamos a encontrar o vamos a ver todo el marco. Entonces, es posible que hayan errores. De hecho, muchos de los artículos no son perfectos, o sea, tienen limitaciones en sus artículos, en el artículo y lo mencionan como tal. El problema es que hay, dado que existen siempre intereses, y hay en una forma rápida lo que le llamamos potenciales conflictos de interés. Es decir, tenemos todos un interés primario. El interés primario es encontrar la verdad, ayudar a mejorar, encontrar la cura contra el COVID. El interés primario es responder la pregunta de investigación. El interés secundario es esto que viene adicional, parte del ego del investigador, los compromisos económicos, laborales, etc., que son válidos. El problema está cuando estos intereses secundarios se sobreponen y hacen que el investigador trastoque su conducta. Entonces, parte de la labor de la revista y de los editores es justamente preocuparnos por este proceso de transparencia y porque no hayan estos problemas. Sin embargo, es posible que en el proceso de publicación se nos vaya a pasar. Y allí sucede de que algún lector nos puede comunicar, oye, por si acaso, he revisado y ese artículo es plagiado, este artículo ya se publicó en otro lado, hemos revisado la información y por eso es importante la replicabilidad de la ciencia. He hecho lo mismo que tú dices y no me sale lo mismo que tú. Entonces, y ahí se descubren casos de invención. De hecho, con uno de los casos más conocidos y es el vinculado con autismo y uso de vacunas, donde se publica el artículo en Lancet, que es una revista de las más prestigiosas, y luego se retractan porque se dieron cuenta que habían datos inventados. Pero ya quedó en el ruido de este vínculo posible entre autismo y vacunas. De hecho, una característica importante es que una buena revista reconoce sus errores. Las malas revistas o revistas incipientes creen que para no perjudicarse es mejor ocultar el error. Y más bien nosotros tenemos el mecanismo que se llama retractación. Cuando se identifica alguna falta ética o algún problema en el camino, la revista se retracta. Y de hecho nos pasó hace poco con el caso Cuyibamba, ¿no? Los medios empezaron a retirar de sus páginas toda la información de Cuyibamba, como diciendo yo no lo hice. Pero sí más bien uno entra a una revista que se retracta, lo que va a hacer la revista es poner grande retractado. ¿Para qué? Para que cualquier investigador cuando vuelva a encontrar ese artículo ya no lo use, porque sabe que está retractado y va a linkear al mecanismo o a la información del por qué se retractó. Esto es un proceso en construcción y de hecho que mucho de lo que hemos ido aprendiendo va saliendo a partir de cada error que vamos conociendo. En revistas peruanas casi no hemos tenido retractaciones, no porque no haya, sino porque no estábamos preparados, digamos, no era la usanza. Felizmente, cada vez más somos más conscientes de ello, cada vez los comités editores se preocupan más en este importante detalle que es asegurar la credibilidad de lo que se publica y que si encontramos a futuro algún error, deberíamos retractarlos. Tenemos un caso que me tocó a ver a mí, fue un estudio que se había financiado el INS y cuando estábamos evaluando los artículos que se habían publicado a partir del financiamiento del INS y encontramos que ese mismo artículo había sido publicado otras 9 veces más.
Entonces hicimos una editorial, comentamos y todo, porque justamente es transparentar estos casos porque esto ayuda a corregir el sistema y a que, ante todo, y esto siempre se lo digo a todos mis estudiantes, lo que tiene un investigador, un científico, es ante todo su credibilidad, es un tema de honestidad y confianza. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes creen en los documentos que publicamos en revistas. Entonces, sí es importante que esta labor que realizan los editores de las revistas científicas se preocupen por tratar de garantizar, y digo siempre tratar, porque puede ser que en algún momento se nos escape algo, pero tenemos el mecanismo que se llama retractación y un proceso. De hecho, tenemos unas guías que se llaman COPE, del Committee of Publication Ethics, que tenemos un flujograma para cada tipo de vicio. Y entonces, y cuando hay dudas, hay comités a los cuales tú puedes consultar y preguntar cuál sería el procedimiento en este caso. Entonces, esto sí es algo que cada vez se viene trabajando más. CONCITEC recién ha creado, bueno, tiene el reglamento para el Código Nacional de Integridad Científica y está creando un comité de integridad científica donde justamente este tipo de faltas pueden ser revisadas, cualificadas y sancionadas. Entonces, estamos avanzando en ello. Qué bueno, Percy, muchísimas gracias. Es bueno saber que se está avanzando esto a nivel nacional, ¿no? Y solamente para concluir, voy a tomar y citar una frase de un artículo recientemente publicado en Amazon de Roxana Tabatman, que dice, bueno, ella está citando a su vez a otro comentarista, ¿no? Dice, los trabajos científicos publicados o no tendrían que venir con una etiqueta de alerta que diga, es altamente probable que lo que va a leer está parcial o totalmente equivocado, ¿no? Cosa que quizás no es algo que venga en la primera cara del artículo, ¿no? Pero siempre, como bien dice Percy, de esto ya lo hemos hablado, hay secciones en el paper, en la parte de la discusión, ¿no? Discussion, donde se presentan las limitaciones, los posibles errores, ¿no? Que pueden haber en una investigación. Muchísimas gracias, Percy. Ahora pasemos con la epidemióloga María Lazo. Muy interesante también, es seguramente lo que nos va a compartir. Y la primera pregunta que le quiero hacer a María es, ¿cómo define una investigación científica? ¿No? Hablando ya de que, bueno, ella está inserta en el campo de la salud y ha participado, seguramente, bueno, lo dice su CV, en muchas investigaciones científicas. Cuéntanos, María, ¿cómo defines una investigación científica para todas las personas que nos están escuchando? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, en realidad sí, digamos, estudié medicina, pero mi ámbito de acción es la investigación. Creo que la investigación científica, lo básico es que buscamos responder a una pregunta de investigación, ¿no? Y creo que aquí lo importante es una frase que escuché y que me quedó muy grabada, y es que hay que tener pasión por la pregunta y no por la respuesta, ¿no? Nosotros, cuando tenemos una pregunta de investigación, la basamos en una hipótesis, ¿no? Creemos que A va a estar asociado con B, que si nosotros usamos este tratamiento, la persona puede mejorar su salud, su calidad de vida, reducirse la mortalidad. Pero eso es una hipótesis. Recién nosotros, cuando desarrollamos todo el trabajo de campo, vamos a poder responder a esa pregunta, ¿no? Y muchas veces la respuesta no va a ser la que nosotros esperábamos, ¿no? Creo que si hay algo que marca mi corta carrera en la investigación, es que muchas de las intervenciones que yo he planteado, parte de mi trabajo es pensar en intervenciones que puedan mejorar, por ejemplo, la adherencia a tratamiento o reducir un desenlace desfavorable en las personas, han sido resultados negativos, ¿no? Entonces, y bueno, es triste porque has dedicado mucho tiempo, has invertido, puede ser 1, 2 años, 3 años, y bueno, la respuesta no era la que tú esperabas, ¿no? Pero igual es finalmente la respuesta a la pregunta que tú tenías, ¿no? Y bueno, se abren ahí otros caminos y otras hipótesis nuevas de las que tú te planteabas, ¿no?
Dicho esto, la investigación científica es muy diversa, ¿no? Podríamos tener investigación en ciencias básicas, en ciencias aplicadas. Muchas veces la investigación, como lo mencionaba, buscamos intervenir. Muchas veces usamos bases de datos secundarios, ¿no? Por ejemplo, del INEI o bases internacionales. También hay estudios cuantitativos, cualitativos, de los cuales Camila nos va a hablar, y en general pues es muy diversa, ¿no? Creo que algo importante es que sí o sí necesitamos reportar, ¿no? Esta pregunta, sea positiva o sea negativa, o no sea la que esperábamos, necesitamos reportarlo, ¿no? Y es ahí donde abrimos el campo de los artículos científicos, que es lo que hemos venido, digamos, a conversar un poco de nuestra experiencia, ¿no? Repito. Gracias, María. Te decía bueno, nos gustaría que un poquito nos amplíes, ¿no? Ya desde tu campo, ¿qué estructura, por ejemplo, ya que nos has hablado del objetivo, ¿no? El objetivo es principalmente responder a una buena pregunta, ¿no? Entonces, quizás los periodistas generalistas, más que los científicos, porque los científicos ya estamos familiarizados finalmente con la estructura de los papers, ¿qué nos podrías decir de la estructura de estos artículos, ¿no? ¿Qué estructura fundamental tienen? Em, ¿Cómo, por ejemplo, podríamos revisar un artículo, ¿no? Claro, idealmente, pues hay que leerlo todo, ¿no? Estudiarlo todo, revisarlo, buscar fuentes distintas, pero, a ver, ¿qué estructura fundamental tiene un artículo científico que debería saber un periodista? Eh, Pensando un poco en facilitar esto, creo que finalmente un artículo busca responder 4 preguntas grandes, ¿no? Siguiendo con esta muletilla de la pregunta. Entonces, el primero es, ¿por qué esta pregunta de investigación es importante? ¿No? Necesitamos en ese bloque que le llamamos introducción, explicar cuáles son los antecedentes, qué estudios previos han habido, qué limitaciones han tenido estos estudios, ¿no? Cuáles son los vacíos en la información y por qué es importante llenar este vacío, ¿no? La relevancia puede ser para la salud pública, puede ser para la clínica, puede ser para entender mejor un proceso o entender mejor un proceso, ¿no? Después lo segundo, que nosotros le ponemos el título de métodos, creo que ahí lo importante es entender cómo se ha respondido a esta pregunta, ¿no? Ahora, generalmente los artículos científicos tienen esta sección de métodos muy estructurada y a la vez tienen también, existen ciertas listas de chequeos, dependiendo del diseño de cada estudio, para verificar que uno ha incluido la información relevante en cada sección, ¿no? Pero generalmente en los métodos explicamos cuál ha sido el diseño de nuestro estudio, dónde lo hemos realizado, quiénes han participado, cuáles han sido nuestros criterios de inclusión, de exclusión, qué variables estamos midiendo, qué procedimientos hemos seguido, ¿no? Y aquí vamos desde cómo hemos invitado a los participantes a formar parte del estudio, asegurarnos también de que los participantes hayan leído el consentimiento informado y hayan dado su autorización a participar. Luego, bueno, explicamos todos los procedimientos que se han seguido, ¿no? Las muestras que se tomaron, las evaluaciones que se realizaron. Luego entramos un poco a la parte más estadística, de entender cómo hemos analizado la información y también asegurarnos de que tenemos la cantidad de participantes suficientes para poder responder a nuestra pregunta de investigación adecuadamente, ¿no? Y luego hay una sección especial que es de ética, donde explicamos, bueno, resaltamos nuevamente un poco de eso del proceso de consentimiento informado y además resaltamos dónde hemos obtenido la aprobación ética para realizar nuestro estudio, ¿no? Entonces, esta sección, que es la de metodología, puede variar de acuerdo generalmente al diseño del estudio, pero estos pasos o estos subtítulos que les he dado es lo que normalmente usamos, ¿no?
Luego viene una tercera sección, que es la sección resultados, ¿no? Y acá ya entra de llano a saber o conocer cuál ha sido la respuesta a nuestra pregunta, ¿no? En mi caso, que soy más cuantitativa, esta parte es muy numérica, ¿no? Pero en el caso de Camila, que seguro ya lo va a explicar, los resultados en la Universidad de Ciencias Sociales es diferente, ¿no? Pero digamos de lleno decimos qué hemos encontrado, ¿no? Qué hemos respondido. Y finalmente la cuarta sección es la sección de discusión y de resultados. Generalmente en esta sección contrastamos nuestros resultados con estudios previos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En mi caso, como les explicaba, esta intervención que fue negativa, yo necesitaba contrastar un poco mis resultados con estudios que se habían hecho en otros países y tratar de encontrar o de resaltar tal vez las diferencias que podrían haber generado que mis resultados sean negativos, ¿no? Luego hay una sección que es muy importante, que son las limitaciones. Es ahí, en esa sección donde uno reconoce las limitaciones que su estudio ha tenido y que podrían estar disminuyendo un poco digamos, la relevancia de la información que estamos publicando, ¿no? Pero que es importante que como investigador lo diga y lo resalte para que el lector lo entienda y lo conozca, ¿no? No hay nada mejor que mostrarlo. Y bueno, y finalmente las conclusiones, ¿no? ¿Qué decimos de todo esto? Ahora, esto es, digamos, el grueso de un artículo científico, pero hay otras secciones que son importantes y que Percy ha mencionado de alguna forma, ¿no? Uno, creo que es la sección de financiamiento. ¿Quién ha financiado nuestra investigación? Y muchas veces, sobre todo en ensayos clínicos con drogas, es muy importante irnos a esa sección para ver quién ha sido la empresa que ha financiado el proyecto. Y de ahí otro punto que se relaciona con el financiamiento es el de conflicto de intereses, ¿no? Si es que alguno de los autores es financiado por alguien de la industria, eso necesita especificarse y decirse claramente, ¿no? Uno como lector, como evaluador del artículo, va a tener cierta suspicacia al leer este artículo y es importante que se diga, ¿no? Y bueno, ya luego hay otras secciones como las referencias, ¿no? Hay gente que es mucho más quisquillosa que revisa cada referencia para ver si es que en realidad la referencia está correctamente citada y han usado el artículo adecuado. Y bueno, se pueden usar figuras y tablas con ciertas limitaciones, ¿no? Creo que eso es en general la estructura de los artículos científicos, ¿no? Perfecto, nunca mejor explicado, ¿no? Introducción, metodología, resultados, discusión. Se maneja a nivel general la sigla IMRAD, ¿no? En inglés, ¿no? Para esa estructura. Y también partes importantísimas como el financiamiento, ¿no? O el conflicto de interés que puede haber si es que, como bien lo dicen Percy y Ana María, conflicto de interés que puede haber si es que si es que un artículo o un estudio ha sido financiado por un actor privado, ¿no? Qué importantísimo. Y finalmente la referencia, por supuesto que sí. Y hablando de todo esto, doctora, otra de las dudas que creo que son totalmente legítimas e importantes también que pueden tener los periodistas, ¿no? Eh, y creo que es algo que tienen que tener en conciencia cuando se cubre ciencia y tecnología. El proceso de publicación, ¿no? El proceso de publicación, y no solamente el proceso, sino cada una de las etapas por las que tiene que pasar un avance, un descubrimiento, ¿no? Un posible tratamiento, la misma vacuna, que ahora mismo todos nos vemos enfrentados a una catarata de informaciones, de novedades sobre vacunas y tratamientos, ¿no? Entonces, cuéntenos un poco sobre este procedimiento de publicación y si quiere también relacionarlo
con la madurez científica y o tecnológica que tiene que tener un avance antes de ser totalmente validado, doctora? Eh, bueno, aquí la respuesta puede ser un poco confusa también porque, digamos, existen diferentes niveles de evidencia, ¿no? Y estos diferentes niveles de evidencia pueden ser publicados, ¿no? Pero uno como lector necesita entender qué tipo de estudio es y a qué tipo de conclusiones podemos llegar de acuerdo al diseño que tenemos, ¿no? Entonces, existe una pirámide de evidencia que es la que usamos mucho, nos enseñan en pregrado, sobre todo en las áreas de ciencias de la salud, y es entender que la opinión de expertos, las cartas al editor, las editoriales, incluso estudios que muestran algo que le llamamos plausibilidad biológica, es como que si nosotros utilizamos la droga X, es posible que la célula tenga una reacción que pueda ser positiva. Eso es netamente biológico, o sea, se ha hecho un experimento de laboratorio y se ha llegado a esa conclusión. Entonces, eso está en lo más bajo de la pirámide, ¿no? Estos estudios experimentales en animales son investigación científica, sí, ¿no? Pero tienen una limitación y tienen un objetivo, ¿no? Entonces, y eso nosotros necesitamos entenderlo, ¿no? Luego ya van a venir los estudios de series de casos, donde vemos un pequeño grupo. Es probable que los primeros estudios que se hicieron con las primeras personas que tuvieron síntomas de COVID hayan sido presentados como series de casos, ¿no? Describiendo un poco qué es lo que se iba encontrando. Luego tenemos estudios ya observacionales, donde vemos el efecto, podría ser de algún factor de riesgo, de algún factor protector en el tiempo, y vemos su resultado en los desenlaces. Luego ya vienen los ensayos clínicos, ¿no? Digamos, los ensayos clínicos en esta parte de la pirámide ya son los ensayos clínicos fase 3, que si los comparamos con lo de la vacuna es lo que en este momento se viene realizando en Perú, ¿no? O sea, es una vacuna que ya pasó por estudios experimentales, ya se ha probado en un grupo pequeño de voluntarios, han verificado de que es segura, de que no ha habido efectos adversos nocivos, de que se genera una respuesta inmunitaria, que es algo que con las vacunas se necesita, y ya está preparada para pasar a la fase 3, donde vamos a probar esta vacuna en un grupo al que se les va a vacunar con el principio activo, y a otro grupo donde no se va a usar, ¿no? Entonces, ya un ensayo clínico que está muy cerca a la punta del iceberg de esta pirámide, donde generalmente lo que tenemos son revisiones sistemáticas ya, ¿no? Varios estudios que han utilizado la misma droga, el mismo tratamiento, y evalúan el efecto en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es por el lado de entender un poco las fases de la investigación desde un punto de vista, ¿no? Y luego está tu otra pregunta que va un poco más hacia el proceso de publicación, ¿no? Que ya, digamos, ya hiciste tu estudio, ya hiciste tus análisis y quieres publicar tus resultados, ¿no? Entonces, esa parte un poco Percy la ha mencionado. Para mí, desde el lado del autor, y creo que para gran parte de los autores, a veces es un proceso que no es tan sencillo, ¿no? Uno termina su artículo, siente que está todo claro, ¿no? Tus coautores han aprobado también esa versión, eso es algo importante. Si tú escribes un artículo con 3, 4 personas más, todos deben haber leído y confirmado de que aprueban la publicación de este artículo, y luego empieza tu proceso de búsqueda a qué revistas enviarlo, ¿no?
yo suelo hacer una lista porque sé que la primera no me va a aceptar, entonces genero una pequeña lista y empieza mi trabajo de enviarlos, ¿no? Entonces, generalmente el envío eh, se sigue un pequeño proceso, se confirma de que no has enviado tu artículo a otra revista, ¿no? Y que tus coautores aprueban la publicación, y de ahí ya viene el proceso de el editor seleccionando si es que es un artículo de interés para la revista, si cumple con los mínimos, y luego ya pasa a revisión por pares, ¿no? El editor desde ese punto también te puede rechazar, entonces ahí viene tu trabajo de buscar y de ir a la segunda revista, y a la tercera y a la cuarta, ¿no? Una vez que tu artículo ya ha ingresado, el editor te ha dicho, ok, lo voy a pasar a los pares, ¿no? A los 2 o 3 revisores. Ese proceso también puede demorar, ¿no? Porque algunas revistas tienen un proceso rápido y en 2 semanas tienes respuestas, pero a veces demoran 3, 4, 5 meses, ¿no? Entonces, eh, esperas, puedes mandar mails consultando por cómo va tu proceso. Y una vez que el editor te responde, eh, generalmente pues es una serie de comentarios que los revisores te han dado, y tú tienes un tiempo que puede ser de semanas o de un mes para poder responder esos comentarios, ¿no? Ahora, cuando pasa a revisión por pares, los 2 o 3 revisores que tienen pueden decidir rechazar tu artículo. Entonces pasaron 4 o 5 meses y te dicen gracias, pero no lo aceptamos, ¿no? Entonces, otra vez empieza tu proceso, ¿no? Ahora, si ya en ese punto te dicen puede ser aceptado si respondes estas observaciones, bueno, te dan la oportunidad de responder, y bueno, ellos vuelven a revisar tu respuesta, y ese va y viene. Generalmente es de hasta 2 veces, ¿no? Pero eh, puede ser aún mayor, ¿no? Entonces, en el punto en que ya los revisores te aceptan y te dicen, ok, aprobado, el editor, bueno, ya te informa que han aprobado que han aceptado tu artículo, y pasa ya a la producción de la revista, ¿no? Eh, y bueno, de ahí ya vuelve a ti para pequeños cambios. A veces en la producción ha habido algunos typos, problemas de ese tipo, pero ya bueno, en ese punto ya tú como investigador estás algo aliviado de que por fin ya lo aceptaron, ¿no? Eh, entonces, sí, es un proceso que puede ser largo y que puede ser tedioso, ¿no? Pues creo que es una muy buena explicación para darnos cuenta, ¿no? De cómo el proceso de estudio científico, ¿no? Cómo el proceso de investigación es lento en todas sus etapas. Es lento porque tiene que ser extremadamente riguroso. Y creo yo que esto es importante que los comunicadores y periodistas lo sepamos, porque la cobertura de estos procesos lentos y complejos también ameritan una revisión exhaustiva, ¿no? Con muchas fuentes, y además con el cuidado de no buscar demasiadas certezas en un mundo o en un terreno que está lleno de preguntas, ¿no? Y aún así con artículo publicado, ¿no? Es por eso que muchas veces, y esto hasta se ha convertido en bromas y memes, es como los titulares periodísticos interpretan las conclusiones de una investigación, ¿no? Que haya ocurrido o que se haya producido, que se haya hecho un tratamiento con éxito en un ratón, o en un grupo de ratones o en un grupo de chimpancés, no quiere decir que la medicina esté lista para ser aplicada en humanos, ¿no? Por poner un ejemplo bastante concreto, ¿no? Y ahora entonces, y agradezco mucho a María Lazo por las luces que nos ha echado en este campo, vamos a pasar a otro terreno que es un universo que a mí en particular me apasiona mucho, y que son las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias sociales, y, y que la profesora Camila Yanela nos va a aclarar algunas cosas y nos va a poner algunas cosas en contexto, porque ella es experta en estos temas.
psicóloga de carrera. Y quería consultarle a la doctora Yanela, ¿cómo define los estudios sociales, ya teniendo como punto de partida los estudios, digamos, de ciencias duras o de ciencias naturales que nos acaban de ampliar un poco los panelistas previos, ¿no? ¿Y cómo se manifiestan estos estudios? Porque en nuestra conversación previa usted habló también de que hay estudios, ¿no?, de organizaciones multilaterales, de gobiernos, que son muy rigurosos, pero que no necesariamente están publicados en revistas científicas. Entonces, doctora Yanela, cuéntenos cómo define los estudios sociales y cómo se manifiestan. Bienvenido. Gracias. Yo creo que los estudios sociales le puedes aplicar todos los criterios que han descrito Percy y María. Yo creo que el proceso de publicación es parecido a las revistas científicas de ciencias sociales, que además que es amplio, y humanidades, es el mismo proceso. Creo, Percy mencionó algunas bases de datos en las que se pueden buscar, en el caso de ciencias sociales, en salud pública, así hagas antropología médica, creo que PubMed es igual una buena fuente de información. Yo de hecho la uso un montón. Tienes además ProQuest, tienes Gistor, y en el caso de América Latina tienes además el repositorio de Claxo, que tiene un montón de información abierta, que sirve un montón para las personas que quieran hacer ciencias sociales. Entonces creo que esos criterios, digamos, son parecidos. La importancia de los revisores por pares creo que es una cosa que se tiene que tomar en cuenta, y creo que ahí es importante porque hay mucha publicación en ciencias sociales, además, y en humanidades, y en derecho mismo, se publica además mucho libro, ¿ya? Entonces, mientras que cuando uno hace salud pública, estudios de salud pública concretos, pasa a lo que estás apuntando sobre todo es a aplicar a artículos. En ciencias sociales además publicamos libros, ¿no? Entonces, ahora, no quiere decir que todos los libros que se publican sobre temas de coyuntura política son libros que pasan por una revisión de pares académica con ese tipo de criterios. Yo creo que ahí creo que por eso creo que es complicado a veces para los periodistas tomar en cuenta eso, ¿no? Y creo que eso es una cosa importante. Entonces, primero es ver cuál es la editorial y si esa editorial tiene un proceso riguroso de revisión por pares. Y lo otro es que también, o sea, tanto en las publicaciones, en artículos, como en los libros, en los reportes, tiene que haber una declaración clara de conflictos de interés y quién está financiado. Y eso, en muchos lados eso no está tan claro, entonces creo que ahí hay complicaciones porque, bueno, hay discusiones ideológicas y tiene que quedar claro entonces de dónde viene tu dinero para poder financiar. En el caso además de reportes, que yo creo que son informes, cosas estudios que pueden ser muy rigurosos metodológicamente, hay también una tendencia, y también pasa en las revistas, como lo ha mencionado María, es que se publica poco los resultados negativos, ¿ya? Entonces tenemos mucho acceso a las historias de éxito, pero la ciencia no publica los resultados negativos. Y hay toda una, digamos, una corriente en ciencias médicas, y creo que deberíamos hablar un poco más también de las ciencias sociales, de por qué no publicar las cosas negativas. Cuando uno hace una consultoría que ha sido rigurosa, con una metodología dura, contratada por alguna multilateral, y el resultado ellos no quieren que sea público, la data no es tuya, es de ellos, y no se publica. Y eso es bien complicado, porque esa data desaparece y tú no la puedes sacar como investigador. Que es diferente, digamos, a si estás financiado por un fondo de investigación, el resultado que salga va a salir. Si lo logras publicar, pero si es una información que te ha sido contratada, no sale. Y eso yo creo que a cualquier persona que le digas que hace consultorías, que sea súper riguroso, te va a decir, todo el mundo tiene ese tipo de historias, de que no te han dejado publicar la data. A veces hay que negociar en el contrato, pero normalmente no tienes ningún poder sobre esos contratos, o sea que firmas nomás, es un contrato estándar y la data no es tuya. Entonces creo que eso hay que tener ojo. A mí me pasó hace unos años que salió un libro que era muy controversial, mucha gente se enamoró del libro, periodistas, ninguno había leído el libro,
sacaron columnas de opinión pese a eso sobre el tema, que para mí era un tema muy sensible. Los periodistas no habían leído porque sentían que el libro representaba lo que ellos creían. Entonces dice, ya, ahí partimos de un error. Si tú te enamoras del libro porque reafirma lo que tú crees, ya sospecha de ese libro, ¿no? Y chequea cuál es la metodología, cuáles son las fuentes, y chequea cuáles son los intereses, a quién ha financiado ese libro. Si eso no lo tienes claro, además es un libro que no ha pasado por revisión por pares, entonces no lo tomes como una evidencia igual de científica que un libro, que investigaciones que han sido publicadas con revisiones. O sea, el nivel no es el mismo, ¿no? Lo otro que creo que es que, sobre lo que mencionó Percy, es ese tema de los preprints. En ciencias sociales tú tienes mucha gente que tiene preprints, que es o sea, que una vez que tu artículo ha sido aprobado, tú tienes una versión previa que la pones en bases de datos como Academia o ResearchGate, y eso lo hace ser libres. Entonces no es la versión editada que tiene la revista, pero digamos que es el mismo trabajo, ¿ya? Y la revista te da permiso para poder publicarla. Y mucha gente los tiene, esos preprints, cuando te dejan en tu página de Academia o de ResearchGate. Y lo otro que es bueno de investigar, que creo que es una buena fuente, es que mucha investigación, o sea, cuando más haces investigación, es cuando estás haciendo tu doctorado. Porque tienes que, María. Entonces, muchos de los artículos vienen de esos estudios, y la gente, entonces tú haces tu tesis, y la tesis está construida en algunos casos por artículos, o de tu tesis sacas artículos. Entonces, a veces, si te gusta un autor, lo que ha escrito en un artículo, y chequeas si eso no es parte de su tesis de doctorado, porque en su tesis de doctorado vas a encontrar todo y más. Y puedes ahí sacar la información, y las tesis son de acceso público, normalmente. Y bueno, y en ciencias sociales yo creo que eso, que señalar las bases de datos que hay, el proceso es igual de riguroso, suele tomar mucho más tiempo. En el caso de humanidades es casi imposible, es muy complicado publicar, porque hay menos revistas, los tiempos suelen ser muy largos. Entonces, además de una vez que te aceptan el artículo, después que has pasado por todas las revisiones de pares, está para la publicación, y a veces eso puede tomar un año. Entonces es entre que te aprueban que el artículo ya está listo para publicarse, a que se publique, a veces ahí pasa un año. Entonces es un proceso en ciencias sociales que puede ser muy, muy largo, muy duro. Y creo además que en ciencias sociales, además, a veces entras en debate duro con tus revisores, porque a veces estás hablando de teoría, entonces estás discutiendo la parte teórica, y hay gente que no piensa como tú. Entonces, esos debates a veces son interesantes, pero a veces tú como escritor estás absolutamente en desventaja, pues, porque tu revisor no te va a dejar pasar nunca. Entonces, ahí hay que pensar si te retiras, si te vas a otra revista, hay gente que no vas a lograr convencer, ¿no? Pero bueno, digamos que la rigurosidad es igual. Yo sí creo que si ustedes desde el periodismo revisan las publicaciones que hay, creo que los libros, sí, claro, los libros, pero hay que ver qué libros, cuáles son las editoriales, cuál es el proceso editorial de esos libros, para saber si es un trabajo científico. No todo lo que se presenta es trabajo científico. Y otra cosa que se hace en ciencias sociales es que tú puedes sacar un paper de teoría. O sea, a partir de una serie de trabajos, de una revisión, tú puedes plantear una teoría o una manera de entender este problema y plantear unas hipótesis. Y eso sí se puede hacer en trabajos de ciencias sociales, sin haber recogido una información, una data de primero. Curiosidades genuinas que puede tener un periodista sobre las publicaciones de ciencias sociales. Son principalmente, creo yo, cómo cubrir adecuadamente, ¿no?, las ciencias sociales, porque, bueno, generalmente este tipo de informaciones, ¿no?, a ver, determinantes sociales, ¿no?, humanidades, etcétera, etcétera, no aparecen en las secciones de ciencia y tecnología propiamente. Más es lo que se cubre, qué sé yo, de ciencias naturales, por ahí de ciencias duras, ¿no?
pero sin embargo las ciencias sociales de alguna forma atraviesan muchos de los temas que se cubren en el periodismo a diario, ¿verdad? La política, en la economía, estamos hablando de un universo de temáticas que están, curiosamente, no en la sección de ciencias, sino en el resto de secciones. Entonces, una de las cosas a las que se ha enfrentado, por ejemplo, hoy la cobertura científica, es a que no se está tan acostumbrado, al menos desde el periodismo científico, a cubrir estos determinantes sociales, ¿no? En la salud pública, por ejemplo, hoy, que tanto digamos, se mencionan. Los modelos a las 2 semanas o al mes se desdicen. Entonces, hay muchas cosas o dificultades, creo yo, al momento de abordar los estudios sociales. Doctora, curiosidad genuina es, por ejemplo, en qué vicios, por ejemplo, se están cayendo en los medios de comunicación al cubrir o al abordar estudios sociales que usted haya podido identificar. Es que yo creo que hay que diferenciar entre abordar estudios sociales y abordar personas que opinan. Unas cosas son la gente que opina y otra cosa es abordar gente que tenga experiencia en investigación, ¿ya? Entonces creo que, por ejemplo, vamos a seguir el tema COVID, las elecciones del Congreso, la representación del FREPAP y la representación de UPP, para mucha gente fue, ay, qué horror, eso cómo no lo vieron, las encuestas, no sé qué. Hay un montón de estudios de antropología que, o sea, es preguntar, creo, a las personas adecuadas, más allá de pensar que eso no ha sido ya estudiado, ¿no? Entonces creo que hay algunas disciplinas que están un poco representadas dentro de lo que se llaman las columnas de opinión, o también que, acá estamos también otra vez hablando de cuestiones, y creo que en ciencias sociales es más clara la carga ideológica. Yo creo que en medicina y en salud pública hay mucha carga porque al final el modelo que se impone, o sea, cómo se piensa en salud pública, qué intervención, tiene una carga ideológica de la cual no se piensa mucho, pero debería pensarse un poco más, o al final el papel aguanta todo también. Yo estaba discutiendo el otro día con un compañero que han hecho un artículo publicado en PLOS Medicine, que es una súper buena revista, pero donde hacía un análisis de datos que decían que los países caían a producción de la mortalidad infantil. Entonces es como tú asumes que esa variable afectó a toda la población de mujeres, es errado, porque en un país como el Perú, con 70% de empleo informal, es una minoría. Entonces los niños que se mueren, justamente sus padres no tienen este tipo de empleo. Pero creo, o sea, que también se da, creo, en las ciencias médicas y en la salud pública. Pero en ciencias sociales creo que los debates son más claros y creo que muchas veces tenemos a unas personas que representan y no estamos viendo otra evidencia que está ahí. Yo creo que hay centros de investigación que están produciendo estudios y los hacen accesibles, solo que no se revisan, ¿no? Sí hace esfuerzos, tienes lo que hace el SIUP también de la Pacífico, CISEPA tiene información, entonces creo que la información está ahí. En San Marcos también se publican cosas, hay información. Bien, bien, muchísimas gracias, doctora Yanela. Bueno, ya han llegado algunas preguntas. Me gustaría que las personas que están preguntando también me puedan decir a quién está dirigida las preguntas. Última duda para la doctora Yanela, que seguramente muchos periodistas, científicos y no científicos pueden tener, y comunicadores y público en general, ¿no? Al ser las ciencias sociales, digamos, no enfocarse mucho en las predicciones, ¿no? Más bien enfocarse en casos, casuísticas, problemáticas específicas, y también, pues, por ser complicado, digamos, establecer teorías válidas universalmente, ¿no? Como en el caso de las otras ciencias. Algunos sectores, ¿no?, han criticado un poco las ciencias sociales sobre el nivel de cientificidad y la poca capacidad de generalización de este conocimiento, ¿no? ¿Usted qué respuesta, digamos, podría elaborar desde la perspectiva de las ciencias sociales ante estos cuestionamientos, si se les puede llamar de alguna forma? A ver, creo que esa es una crítica, no es una crítica a las ciencias sociales, porque una cosa de predictibilidad, eso lo tienes en economía, o sea, si no estaríamos en la economía del mercado que se puede aplicar en todo el mundo.
y eso es, digamos, una teoría económica, ¿no? Y creo que hay estudios cuantitativos de sociología hechos creo que es más una crítica es el debate eterno entre los estudios cualitativos y los estudios cuantitativos, ¿ya? Creo que ese es el debate, ¿no? Y yo creo que el objetivo de estos enfoques es distinto, ¿no? Creo que entender algunas cosas es distinta y las puedes combinar en algunos casos no tiene sentido combinarlo, pero creo que, por ejemplo, si lo vemos en el caso de COVID, deberíamos habernos informado más de cuestiones más cualitativas, sí, para que solamente de pensar que el modelo se podía importar sin tomar en cuenta cuestiones de contexto, variables determinantes que podrían aplicar y quién sabe hacer pequeños estudios que pudieran permitir entender ciertas dinámicas poblacionales que nos hubieran podido prevenir cosas como la de los mercados, por ejemplo, ¿no? Entonces habría que saber si ahora, con lo que hemos aprendido y que estamos en una situación en que los casos están bajando, por ejemplo, si va a haber más apertura para otros enfoques que pueden ser de la salud pública o de antropología, sociología, que traten de entender un poco más cómo están cambiando ciertas dinámicas poblacionales para prevenir, otra vez, por ejemplo, los mercados se vuelvan en los centros de infección. Pero creo que ese debate es el debate de lo cualitativo con lo cuantitativo, y creo que es un debate un poco cansado, porque creo además que el indicador además es una construcción también absolutamente, o sea, ¿qué significa pobreza? Tiene que ver con una manera de entender el mundo, ¿no? Entonces, ese numerito no se vuelve neutral por ser un número. Entonces, pero la discusión es más qué es lo que está tratando de entender los estudios cualitativos cuando aproximan a un tema, ¿no? Es otra pregunta de investigación. Correcto, no puedo estar más de acuerdo, doctor, en su apreciación relacionada a la forma de abordar el COVID, ¿no? Hay determinantes sociales, hay características antropológicas, culturales, ¿no? Que creo que son claves al momento de entender y abordar y enfrentar un problema, ¿no? Que es específico por cada país, por cada localidad, por cada región, ¿no? Ese es un mundo esto. Bueno, muchísimas gracias por esta aclaración de tantos términos y cuestiones relacionadas a la comunicación científica. Y ahora tenemos varias preguntas del público que voy a tratar de resumir, esperemos poder contestarlas todas. De Gerson Collade, periodista científico, Gerson dice que pregunta, como investigadores, ¿qué debe considerar un periodista antes de hacerles una entrevista sobre su estudio publicado o cuando les piden comentarios respecto a su tema de estudio? Me imagino que puede, a ver, la pregunta puede tener que ver con cómo debería informarse, ¿no? Un periodista no lo sé, está un poco genérica. Gerson, no sé si me la puedes especificar, porque ha habido un silencio un poco revelador. Dice, Wildo Ciancas, que me asegura que las personas que realizan una revisión por pares no estén afectadas por intereses de por medio. A ver si... En realidad no podemos asegurar 100% que esto suceda así, pero antes, cuando el editor invita a un revisor, por lo general le comunica el tema y a veces, dependiendo del tipo de revista, a los autores. Entonces la persona declara su potencial conflicto de interés y puede decir, me ha pasado más de una vez en que me han invitado a revisar artículos, y le digo, mira, yo conozco a estas personas, no conozco el artículo, si deseas lo reviso o si deseas te sugiero a otra persona. Algunas revistas me dicen sí, revísalo, otras no. Esto sobre todo es más fuerte en comunidades pequeñas. Esto, por ejemplo, en revistas peruanas solemos hacerlo completamente ciego para que justamente no se conozcan entre sí o no sepan a quién le están revisando. Pero mientras más grande es la comunidad científica, menos de este tipo de conflicto hay. Sin embargo, ¿es posible que existan? Sí. Y por eso el Committee on Publication Ethics tiene flujogramas y procedimientos cuando se detecta de que algún revisor usó
en forma inadecuada la información de otro autor, o incluso pasó antes que el autor podía recomendar revisores. Y hace como 3 o 4 años se detectó que habían autores que recomendaban a un revisor, pero escribían mal el correo, y el correo lo tenían los autores. Ah, Y luego de un tiempo se pudo detectar eso de que sistemáticamente un grupo de autores de algunos países hacían eso, trafiaban el correo de su revisor y ellos mismos se respondían las observaciones. Eso también ha pasado, entonces eh, no puedo decir nunca, no es posible y es completamente escéptico, pero sí tenemos los procedimientos en que continuamente estamos revisando para evitar que eso suceda. Y otra cosa que suele pasar es que te dicen, cita a este autor, ¿no? Entonces el revisor a veces quiere que lo citas a él o a ella, ¿no? Y yo creo que esa es o sea, cuando es una referencia que puede tener sentido, ¿ya? Pero si no, yo creo que eso, o sea, si te llega y es no quejarte por el proceso, sino es escribe la editorial, al editor de la revista, y si es que voy a retirar porque me parece el colmo que me estén obligando esto, y se puede hacer, porque es una práctica un poco oscura, porque la gente también la pesa por el número de citaciones que tiene, su artículo, entonces, pero esa no es la razón de ser revisor. O sea, la razón de ser revisor es participar en la construcción del conocimiento. Mm. Tal cual. Bueno, en un mundo ideal existiría un sistema, ¿no? Quizás un algoritmo para detectar de alguna forma esto, ¿no? Pero creo que la mejor forma o la forma que más se aproxima, como dicen los panelistas, es estar atentos también a las posibles retracciones, ¿no? Correcciones. Creo yo que es el riesgo que existe, ¿no? En toda publicación científica. Luego, otra pregunta muy interesante de Claudia Chávez. Dice, tengo algunas dudas. En un contexto de pandemia, ¿cómo identificar un mayor o menor grado de evidencia en una publicación? ¿Mm? Y cómo, bueno, si quieren responden esa pregunta y luego pasamos a la siguiente. En un En contexto de una, pandemia, en una investigación sobre la pandemia. sí, correcto. Entiendo que la duda viene por el lado de que, claro, todo el tiempo se está generando información nueva y hay ausencia de evidencias previas, ¿no? Con un virus totalmente nuevo, el nuevo coronavirus, ¿no? Entonces, dice, en un contexto de pandemia, ¿cómo identificar un mayor o menor grado de evidencia en una publicación? A ver, María ahí ha levantado la mano. o sea, no sé, yo tengo, una de mis posiciones es entender de que, como mencionó Percy al inicio, muchos de los resultados iniciales han sido publicados sin pasar todavía por una revisión por pares, ¿no? O sea, la intención de las revistas fue, ok, abramos la ciencia, permitamos que todos se enteren qué se está investigando aquí y allá, y permitamos que todos lo lean, y luego ellos, sí, estos artículos han pasado por revisión por pares, han recibido los comentarios y todo este proceso que yo les he explicado se ha dado, ¿no? Pero muchas de las decisiones que se han tomado a nivel mundial han sido basados en esos estudios muy iniciales y muy primarios, ¿no? Cuando yo estuve respondiendo, hablé de la plausibilidad biológica, que era, habían probado en células que el usar la droga, por ejemplo, es lo que pasó con hidroxicloroquina, tenía un efecto antiviral excelente, digamos, ¿no? Entonces, inicialmente hubo mucho entusiasmo por esa droga, se empezó a usar, y luego todos los estudios que han venido después, diría yo el 80% han sido negativos, ¿no? O sea, mostraban que en realidad no había eficacia de esta droga en ningún momento de la enfermedad, ¿no? Porque cuando recién salió decían, no, es que tal vez para los severos ya no sirve, usemos en los moderados, tampoco sirve, usemos en los leves, tampoco sirve, usemos como profilaxis, ¿no? Entonces, inicialmente ha habido, digamos, también mucha desesperación por parte de personal de salud, de los que tomaban las decisiones por encontrar algo que pueda ayudar, ¿no? Pero ya hemos visto que ha sido un error y que tal vez es algo que nos debe llevar a reflexionar para más adelante,
de ser más cautos, de ser más precavidos y de esperar a tener un poco más de evidencia para tomar las decisiones, ¿no? Entonces, esa es, digamos, mi posición con lo que ha pasado aquí en la pandemia, ¿no? Adelante, Percy. Sí, solamente, de hecho ahora lo conocemos más porque creo que todos se han familiarizado con el tema de la vacuna y fase 1, fase 2, fase 3, ¿no? Entonces, si queremos ver tratamientos, lo que nos interesa es si has hecho la experimentación en humanos que llamamos ensayo clínico. Y el ensayo clínico fase 3 es aquel donde vemos si verdaderamente funciona en la enfermedad, con los enfermos, en el outcome que queremos, ¿no? Reducir mortalidad, casos graves y demás. Y entonces, si estamos viendo tratamientos, debería ser un ensayo clínico. Por ejemplo, pasa mucho con las personas que están a favor del dióxido, ¿no? Dicen, hay que usarlo, pero no hay ningún ensayo clínico, ni en fase 1, ni en fase 2, ni en fase 3, de su uso para pacientes COVID. Entonces, una primera mirada es si estoy viendo tratamientos, si hay ensayos clínicos fase 3. Y lo otro es que, y bien lo comentó María al comienzo, tenemos una forma de sintetizar varios estudios en uno solo, que se llama revisión sistemática. Es decir, el investigador genera una pregunta de investigación y busca todas las investigaciones que han respondido a esa pregunta y las sintetiza en un solo estudio. Entonces, una forma de poder también tener mayor luz sobre alguna determinada pregunta es buscar revisiones sistemáticas, porque estas nos podrían dar ya la síntesis de varios trabajos. Por ejemplo, hace poco publicó el Instituto Nacional de Salud una revisión sistemática sobre el uso de dióxido de cloro, donde buscaron en todas las bases posibles, todos los tipos de estudios posibles, y no había nada, ni un solo estudio en humanos que avale el uso de esta sustancia para pacientes con COVID. Y yo creo, bueno, para agregar a eso, creo que además uno tiene que ver la temporalidad, ¿no? O sea, no podemos pensar que los estudios que se hacen ahora, la evidencia que la que contamos ahora, en septiembre, es la misma que la que contábamos en febrero, ¿no? Entonces creo que eso es importante, que hay que ver qué estudio se cita, y creo que es importante en ese sentido también el diseño, ¿no? Qué es lo que se está diseñando y cuáles son las conclusiones, ¿no? Entonces, es el estudio, el seguimiento de 2 personas que fueron mis pacientes personales, que nunca los vi y que los monitoreé por teléfono, y con lo cual sacó una conclusión que es aplicable a toda la población peruana. Dude, ¿no? Porque eso no, digamos, que es algo, una cuestión sistemática, no es un ensayo, no es una prueba, sino también hay que tener un poco de ojo al diseño, qué es lo que lo están contando, que han hecho para llegar a la conclusión a la cual están llegando. Eso creo que es bien importante. Muchas gracias. Solo para agregar, y es algo que Camila ha mencionado, y es que si bien el ensayo clínico o la revisión sistemática son uno de los diseños ideales para probar y entender si algo funciona o no, verificar la calidad de los mismos también es algo importante, ¿no? Y es algo que es incluso difícil para los epidemiólogos que no hacemos lectura crítica de ciertos tipos de estudios, ¿no? Por ejemplo, cuáles son los desenlaces de interés. No vale igual reducir el tiempo de hospitalización que reducir mortalidad, ¿no? Entonces, hay drogas que te reducen días de hospitalización y que en eso basan sus conclusiones para decir que son exitosas, ¿no? Pero si tú valoras, digamos, qué tan importante es ese desenlace, tal vez no es muy importante, ¿no? O sea, disminuir 2 o 3 días comparado a reducir mortalidad es una diferencia abismal, ¿no? Entonces, eso también es algo que necesitan estar atentos cuando van a juzgar, digamos, la evidencia, ¿no? No solamente el nivel de la misma, sino la calidad de esta evidencia, ¿no? Importantísimas todas las consideraciones que nos dan los panelistas, ¿no? Y tomando en cuenta también que el periodismo científico, y creo que voy a dejar aquí una línea aparte, ¿no? El periodismo científico en algunos casos se está confundiendo con el infotainment de ciencia, ¿no? El periodismo entusiasta que cubre los hallazgos científicos porque son lo máximo, etc. Y no es así, no es así. Todos los elementos que nos están dando los panelistas son elementos y variables que uno como periodista científico o generalista, ¿no?
puede tener y utilizar para tener una lectura crítica de las investigaciones, ¿verdad? Creo que por ahí va también el periodismo científico. Creo que las dos preguntas de Claudia han sido respondidas. Vamos a una pregunta que tiene que ver tanto con el periodismo como creo yo con el contexto en general que estamos viviendo. Dice Jorge Aramburu, abordar la pandemia primero desde el campo biomédico y después se introdujeron las variables sociales. ¿Fue ese un error? Pregunta Jorge. O sea, era evidente que desde el inicio tenía que tener un enfoque biomédico, pero sí creo que ha sido un error lo tarde que han recurrido a las ciencias sociales. O sea, ciencias sociales debieron estar desde el comienzo, porque podemos tener intervenciones biomédicas, y de hecho lo hemos visto, ¿no? En diferentes temas de manejo. De hecho, se ha hipermedicalizado el manejo en agregar una serie de tratamientos sin evidencia clara de que funcionen, cuando otros aspectos súper importantes como buscar un cambio del comportamiento de las personas para hacer lo que todos sabemos que debemos hacer, o sea, lavarnos las manos, distanciamiento social, mascarillas. No se ha incidido bien en los mensajes porque de repente no se ha consultado con los investigadores adecuados. En este caso, los médicos, los epidemiólogos, los biólogos moleculares sabemos de algunas cosas, pero en este campo son los científicos sociales los que conocen mucho mejor de cómo aplicar intervenciones en este tipo de situaciones. Entonces, y tiene que ver con la discusión previa, ¿no? A veces cuando uno habla de ciencia se va mucho a las ciencias naturales, ciencias exactas, ciencias biomédicas, pero investigadores hay en todos los campos del conocimiento y revistas científicas hay en todos los campos del conocimiento. Entonces, sí es bueno que tengamos mapeado toda esta diversidad de investigadores que hay en el Perú con los que contamos y que podemos recurrir, ¿no? Y que evidentemente el gobierno debió recurrir antes a los sociales. Bueno, y a historia, ¿no? Yo creo que si uno lee cuentos sobre la historia de las epidemias en el Perú, si lee la introducción sobre cómo se abordó, echándole la culpa a la gente, con el enfoque biomédico, dices, estamos haciendo lo mismo que hicimos para la peste en 1904. Entonces creo que ahí había información, y creo que además había mucha información de otras enfermedades infecciosas. O sea, teníamos información sobre el peso del hacinamiento, el peso en algunas zonas de algunos distritos de Lima, por ejemplo, que lo que podía impedir que la gente pudiera adherir. Tenemos las variables económicas, o sea, teníamos otra serie de variables que creo que hubieran podido alimentar mejor lo que estaba pasando, y creo además que teníamos diferentes contextos en el Perú, y creo que ahí los epidemiólogos es algo que gritaban desde el día cero, es decir, vamos a tener diferentes brotes con diferentes maneras de presentarse, no pensemos que, o sea, nos llenamos la boca de decir es un país multicultural, con diferentes regiones naturales y no sé qué, y a la hora de implementar una estrategia es la única para todo el país, ¿no? Y creo que eso ha sido un gran error. Gracias. Bueno, bueno, ahí Wildo nos ha dejado varias preguntas. Voy a escoger una de ellas para dar también espacio a a las otras preguntas. Wildo Ciancas, a ver, pregunta, creo que esta pregunta definitivamente es para Percy, ¿no? Y la voy a complementar un poquito también. Dice, ¿cuáles son los retos de una ciencia open access? Podríamos hablar de los retos en el Perú, quizás, ¿no es cierto? Considerando que revistas indexadas pertenecientes a bases de datos como WOS, Scopus abarcan el mercado, ¿no?, de acceso. Quizás darnos algún tip también, regalarnos algún tip para acceder a artículos de forma libre. A ver, varias. Primero de que revistas son open access en el Perú casi son todas, si no me equivoco. Es decir, depende el modelo de gestión de la revista, el modelo económico. Puede ser que la revista dependa de que la institución la pague. Todas las revistas universitarias y peruanas son así, la institución lo paga. O puede depender de que se suscriba a la gente, entonces uno cuando quiere acceder al artículo dice pague tanto, entonces el que lee paga. Y la otra opción que es esta mirada de Open Access es que el lector, el investigador que quiere publicar paga,
dado que tiene fondos de investigación que le ayudan a eso. ¿Cuál es el problema que tenemos en Perú? Los fondos que tenemos para investigación son escasos y no cubrimos, y no todas las universidades tienen un fondo para pagar este Open Access. Entonces, tenemos ciertas limitaciones. Algunas universidades lo tenemos, pero no para todos. Algunos no lo tienen y lamentablemente no tenemos un fondo de Concitec que ojalá lo haga, que por lo menos las investigaciones que financia Concitec deban tener un fondo para pagar el Open Access, porque si ya como ciudadanos hemos pagado con nuestros impuestos para que se haga la investigación, deberían tener un fondo para que esa investigación esté disponible para todos. ¿Qué alternativas hay? Justamente lo mencionaba Camila, es decir, varios investigadores pueden colgar el preprint, o sea, la versión que enviaron a publicar, no la versión final, sino la enviada, o dependiendo de la revista, tienen te permiten el preproof, o sea, la versión antes de publicarse, tú la puedes subir a ResearchGate o al repositorio de la universidad. ¿Y cómo podemos acceder a esos artículos cuando a veces son de revistas pagadas? El truquito es con Scholar Google. Ustedes entran a Scholar Google, ponen el título del artículo y por lo general a la derecha va a aparecer un link. Si a la derecha aparece un link es que está gratuito. Y si no lo pueden acceder así, busquen el correo del autor. El autor siempre te va a, o sea, la mayoría, casi 99% de veces te va a compartir su PDF para que lo puedas leer. Si eres un investigador, porque a los investigadores nos miden por cuántas citas tenemos, entonces mientras más citados somos, más impacto tenemos. Y en el caso de ustedes, mientras sepan que es un periodista que podría hacer una nota de prensa, el investigador feliz le va a mandar el artículo, bueno, no sé si resumen, pero esa es parte verdaderamente nuestro mayor problema. Es decir, el investigador se preocupa por publicar y por comunicar a la comunidad científica. Las revistas, nos preocupamos en hacer las revistas bien, pero ninguno, o muy poco, en la comunidad peruana, ni las universidades, ni las revistas, ni los investigadores, nos preocupamos en traducir este conocimiento que se ha hecho para una comunidad científica, en llevarlo a la comunidad y al ciudadano para que use la información de la ciencia. Y creo que ese es parte de nuestro gran problema. No estamos comunicados. Si uno revisa, ahora por pandemia más, pero si uno revisa los contenidos de los medios peruanos, casi la única información científica que tienen es el rebote de medios extranjeros sobre investigación publicada en el extranjero. Y conocemos muy poco de la ciencia que se produce en Perú. Recién ahora, por pandemia, pero este es un error común. O sea, como investigador, como editor de revista, como autoridad universitaria, puedo decirles que estamos mal porque no nos comunicamos con ustedes y tenemos que ver la forma de cómo trabajar en conjunto, porque si la comunidad en general no usa la ciencia para la toma de sus decisiones, evidentemente no van a demandar ciencia y por tanto va a haber menos presupuesto y por tanto va a haber menos ciencia. Entonces creo que es una buena oportunidad tener esta conversación para cambiar nuestra forma de trabajar, juntarnos más, ver ustedes, identificar a los investigadores como socios, a los editores de revistas como socios y a los centros de investigación de las universidades para demandar de ellos más bien qué investigaciones tienen nuevas, cómo quieren ustedes que se las contemos y poder trabajar en conjunto para visibilizar más lo que tenemos. Bueno, creo que la respuesta de Wildo, la pregunta de Wildo ha sido respondida y hecho el llamado de Percy, ¿no? A toda la comunidad científica y comunicadores de ciencia a poder articular esfuerzos, ¿verdad? A ver, otra pregunta. Tenemos varias preguntas. Voy a tratar de no repetir el autor de la pregunta. A ver, teníamos aquí una para la doctora Yanela. La perdí. Bueno. Dice, esta es una pregunta que quizás para todos, si es que alguien conoce de algún caso, pero es gracioso, ¿no? Bueno, dice, ¿qué filtros existen en la prensa a la hora de publicar notas científicas? Ustedes desde fuera, ¿qué filtros saben que existe quizás a la hora de publicitar en las oficinas de prensa de las universidades, ¿no? Porque ese vendría a ser el primer filtro, ¿no?
digamos, ¿cómo podrían responder esa pregunta? ¿Qué filtros existen en la prensa a la hora de publicar notas científicas? Creo que ha cambiado un poco, Mm, porque antes, por lo menos el filtro siempre era, espera que la revista te acepte la publicación o lo vaya a publicar para que tú recién saques tu nota de prensa del artículo. mm, Ahora con los preprints que cada investigador sube a los repositorios y ya tienen la información, que era un medio dogma anterior, ya como que se ha trastocado, porque el investigador puede subir su información y esta información podría ser reporteable. mm, Ahí la pandemia ha cambiado un poco la forma de trabajo de lo que antes más o menos era el estándar, ¿no? El estándar era esperar a publicarse para hacer la nota de prensa. Pero mm. lo que hay detrás es que tenemos muy poca cantidad de notas de prensa de investigaciones. Creo que ahí nos falta trabajar mucho más. ¿Qué sí sería, y creo que lo vi en una pregunta que varía por la mano, es, deberíamos tratar, por un lado, la revista o la universidad o el centro de investigación, el investigador te va a contar su punto de vista del artículo y está publicado. Sí sería bueno que en este proceso interaccionen con otros investigadores que puedan darle mayor validez, valor o contextualizar lo que este investigador en particular está contando. De esta forma, aseguramos una mayor diversidad y Pluralidad. algo que nos pasa cuando escribimos un artículo somos, porque la revista no nos permite, somos bien puntuales en quedarnos en las recomendaciones y todos los resultados. Pero a veces nos emocionamos cuando vamos a la prensa y contamos más cosas. Entonces, tener un control con otro investigador que puedas decirte, oye, te está contando algo que es más allá de su artículo, ten cuidado. O sea, eso sí podrían tenerlo en la forma de trabajo. Claro, quizás la pregunta de John, perdón, de Pedro Ceballos, ¿no? Que es la pregunta que acabamos de hacer, también va, aparte de lo que acaba de explicar el doctor Maita, va también por si es que los medios de comunicación tienen algún filtro, ¿no? Esa es una gran pregunta, y esto también tiene que ver con cada uno de los medios de comunicación. Creo que no se puede responder de forma general. Probablemente los grandes medios de comunicación tengan un equipo idealmente de periodismo científico, los medios masivos, ¿no? Y quizás los medios especializados, bueno, tengan esa ventaja de estar también rodeados de solamente periodistas que cubren ciencia, ¿no? Entonces esto es muy variable, la verdad. Habría que preguntárselo a cada medio, ¿no? ¿Qué filtro tiene para publicar artículos de periodismo científico? Y es muy buen aporte el que Percy acaba de hacer, ¿no? Y esto es un principio del periodismo. Si vas a cubrir un estudio, procura rodearte de varias fuentes, ¿no? Que esto es un principio periodístico totalmente, de varias fuentes externas al estudio que quieres cubrir, ¿no? Ese creo yo que es uno de los mejores filtros que hay hasta el momento, ¿no? Ahora, una pregunta para la doctora Yanela. Interesante pregunta y tiene que ver directamente con las campañas de comunicación que aplicó el gobierno esta pandemia. Dice, ¿cuál es su análisis sobre estas campañas, doctora? Me imagino que se refiere a las últimas, ¿no? A las más fuertes. Yo creo que las campañas han sido tardías, pues, ¿no? O sea, comenzamos comunicando muy tarde, ¿no? Entonces es muy complicado otra vez, o sea, creo que hay que tomar en cuenta todo el tiempo que la gente está aguantando y venir con la culpabilización en agosto, después de 5 meses, complicado, ¿no? Cuando además, y ahí ya se había comenzado con la reactivación económica, entonces ahí hay una serie de cosas, no sabes a jugar futbolito con tus patas, pero métete a un micro lleno de gente, ahí es un poquito complicado, ¿no? Entonces creo que la comunicación creo que ha sido mala, ha fallado, creo que ha sido una de las grandes debilidades de la respuesta estatal. Se falló hasta el tema con los pueblos indígenas en la Amazonía, que se entendió que lo que había que hacer era traducir y no tratar de comunicar, entender, tener un enfoque intercultural, por ejemplo, que eso también ha sido muy criticado. Entonces creo que ahí hay una serie de problemas. Y lo otro es que después de tantos meses, cuando ya la gente está en modo sobreviviendo, tratando es complicado solamente trabajar con el miedo y con la desconfianza, ¿no? Porque no puedes tener una sociedad que está todo el rato con miedo y con desconfianza. Entonces yo creo que ahí han habido algunos errores, algunas apuestas creo que no han sido las más afortunadas. Y además creo que además que han sido muy, muy dirigidas a ciertos grupos
poblacionales, sí, ya los jóvenes, porque tenía razón, pero también es a ciertos jóvenes, a cierto tipo de actividades, cuando se pudo haber sido un poquito más democrático, digamos, en el uso, ¿no? Porque no es solamente tú tomar tu cerveza, sino es tu jefe haciéndote ir a trabajar y puede ser que mintiendo con la prueba rápida, y además la prueba rápida no es diagnóstica y estamos haciendo que la gente vaya con pruebas rápidas. Entonces, ha habido como mucho descontrol, poca claridad y una campaña que al final se ha centrado en una responsabilidad individual, ¿no? Y creo que ahí es complicado porque sin un sistema de soporte social es muy complicado llamar a esta responsabilidad individual luego de 5 meses. Entonces creo que una cosa hubiera sido una campaña de comunicaciones en marzo y otra cosa una campaña de comunicaciones ahora en agosto en el Perú, ¿no? Porque muchos dicen, no, pero mira los spots de España. Ya, pero España logró bajar, pues. O sea, logró bajar, se relajaron y tú dices, oye, tengan cuidado ahora. Entonces, ese es también el momento, el tipo de soporte social que se tiene en España y el sistema de salud no es lo mismo que lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, creo que también hay que saber qué es lo que estamos comparando. Pero yo creo que en lo comunicacional ha sido de lo más débil de la respuesta a la pandemia porque no estamos preparados, ¿no? En general, en salud pública se comunica creo que mal, o sea, y eso lo tenemos mal, o sea, las comunicaciones de, no sé, de enfermedades crónicas, María, campañas pocas, ¿no? En tuberculosis son malas, y creo que eso deberíamos de mejorar en general en salud. Gracias, doctora Yanela. Bueno, creo que la opinión ha sido clara, ella la considera un poco tardía. Y bueno, en este contexto también de novedades todo el tiempo, la transmisibilidad del COVID ha sido novedosa también para todos, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto ha contribuido a esta demora, porque las muertes y los contagios se han dado a una velocidad sin precedentes también. Entonces, claro, nos hemos visto enfrentados a una situación muy, muy complicada. Una pregunta para la doctora María Lazo. Eh, es una pregunta bastante amplia, pero voy a tratar de resumirla. Dice, los contagios y mortalidad por la COVID empiezan a descender. ¿Cómo se explica eso? ¿Se deberá a la reciente campaña de comunicación del gobierno? Bueno, eso todavía me imagino que falta para saberlo, ¿no? Dice, ya que no se brindó mascarillas adecuadas y mucho menos protectores faciales, ¿o es que la gente ha comprendido luego de 6 meses cómo es el contagio y está mejor preparada? ¿O se tienen mejores medicamentos? Bueno, creo que la doctora María Lazo es una de las indicadas para responder esta duda. No lo sé, pero voy a tratar. Eh, Creo que al momento no hay una respuesta para eso. O sea, hemos visto que hay una disminución en la mortalidad, hay una reducción también en los contagios, y lo que hay es teorías, hipótesis, ¿no? No se puede saber a ciencia cierta que ha tenido efecto, ¿no? Algunos dicen que los domingos, pero tal vez más que decidan cerrar, hacer este toque de queda los domingos, es de que Estaba bajando. la gente puede haber sentido algún temor y ya ha empezado a tratar de salir menos también los otros días, ¿no? Otra hipótesis que se tiene es de que entre la gente que ya viene saliendo porque tiene que trabajar y tiene que hacer sus labores del día a día, o sea, como que ya no tienes tantas opciones de chocarte con alguien que te pueda contagiar, ¿no? Te chocas con alguien que ya le dio, te chocas con alguien que no tiene, entonces hay menos chances de que te choques con alguien de que sea positivo y que esté activo, ¿no? Entonces, ahí la gente le llama inmunidad de rebaño, pero en realidad no lo es, simplemente es como llamarle algo de subrebaño entre los que ahorita están afuera, ¿no? Pero si es que uno abre y todos los que estamos adentro aislados salimos como si ya estuviera pasado, va a haber un nuevo repunte, ¿no? Entonces, esa es una, digamos, segunda hipótesis, ¿no? Y es, digamos, lo que se conversa y se podría pensar que está pasando, ¿no?
Sé que he leído que en octubre, en la primera semana, van a hacer un nuevo estudio de prevalencia. En julio tuvimos un dato de prevalencia en Lima que fue de 25%. En octubre, lo que he leído es de que va a ser algo a nivel nacional. Entonces, vamos a saber de ese 25 en Lima, cuánto más tenemos ahora. Y tratar de entender si tenemos esta inmunidad, digamos, de subrebaño entre los que están afuera, ¿no? Que es una opción que podría explicar lo que tenemos ahorita, ¿no? Pero todos son hipótesis, ¿no? No hay algo que yo te pueda decir, es por esto, es por eso. Cuando ustedes escuchan que alguien dice, es por esto, como dijo Camila, dúdenlo, ¿no? Cuando alguien tiene respuestas tan firmes, es muy probable de que no sea así, ¿no? Y especialmente en esta época de pandemia, ¿no? Adelante. Sí, y creo que el mensaje final de María es súper claro, y eso lo van a ver con la mayoría de investigadores. Es bien complicado que un investigador, por más que investigue en el tema todo el tiempo, sea tan contundente, porque cuando más conocemos, más sabemos que nos falta conocer cosas. Entonces, cuando alguien es tan, y nos pasa en el caso extremo, ¿no? El dióxido cura todo. Entonces, ya, cuando alguien cree que todo funciona así, no crean mucho en ello, ¿no? Entonces, algo que van a poder verificar con todos los investigadores que se crucen es que somos bien cautos, estamos bien preocupados en no decir algo que no tenemos evidencia, o en todo caso hipotetizar, pero no tenemos la evidencia en algún momento. Entonces, lo que menciona María es muy claro, o sea, son hipótesis, pero no hay ningún estudio peruano a la fecha que pueda verificar que alguna intervención en particular nos hizo caer, porque incluso el cierre de domingos fue posterior al inicio de la caída. Y el otro gran problema que tenemos en los análisis es que vemos el Perú como global, pero ya nos hemos dado cuenta que son múltiples brotes en cada ciudad. Entonces, las caídas y curvas más bien es la acumulación del brote en determinados lugares. Y para poder hablar de ello tendríamos que hablar de cada ciudad en particular, de cómo ha sido su comportamiento. Correcto, concuerdo. Y creo que han sido muy claros María y Percy, ¿no? Las certezas absolutas, o sea, si es que ya lo eran antes de la pandemia, ahora con la pandemia, bueno, mucho más, creo yo son materia de dudas, ¿no? Creo que hay que tener, como dicen, muchísimo cuidado con estas afirmaciones totalmente, digamos, contundentes, eh, por lo mismo que dicen, ¿no? Ahora, en el periodismo esto es una materia de conversación amplia también porque en el condicional los periodistas encuentran un, un terreno, un universo de posibilidades que uno no se cansaría de subclasificarlas, ¿no? Entonces, dentro de ese incluso podríamos meter a todas las fase 1, 2, 3, 4, in vitro, ¿no? muchas cosas dentro de un condicional que cada vez es más difuso, ¿no? Y diría yo que en estos tiempos, a nivel periodístico, es un pecado jugar con los condicionales y las conjeturas en los títulos, ¿no? Habría que ser muy cuidadoso. Porque estamos hablando de la salud de la gente, ¿no? Y estamos jugando con la esperanza de la gente y las acciones y decisiones que va a tomar la gente. Una pregunta muy puntualita para Percy, muy puntual, dice que es un delito, Josué Clemente dice, es un delito si Facebook censura. A ver, vamos a releer la pregunta. Dice, Facebook censura a un periodista científico que comunica por esta red social un resumen de artículo de paga, pero que ha sido obtenido por Sci-Hub. ¿Esto sería un delito, Percy? A ver, primero que todos los resúmenes de los artículos científicos están disponibles en cualquier base de datos. Entonces, si tú difundes un resumen, no hay ningún problema. Sci-Hub es una web que toma claves de diferentes personas, instituciones, para poder descargar artículos científicos. ¿Uno puede evitar el uso del Sci-Hub? Bueno,
si perteneces a una universidad tienes cierto nivel de claves, pero la otra forma es lo que les digo, o sea, la más práctica y sobre todo en el caso de periodistas es el correo del autor. En todas las páginas de las revistas, a pesar que no esté el artículo texto completo, hay lo que llamamos el autor corresponsal. Es decir, la persona que lidera el equipo o el investigador principal y está su correo allí, y está su contacto. De hecho, es la forma en que pueden conseguir a cualquier investigador. Pueden buscar allí. Ahora, si es a nivel Perú, otra forma que también se comentó con el tema Cuyubamba es que pueden entrar al CTI Vitae de Concitec, donde están registrados todos los investigadores peruanos, aunque ahí no están sus correos de contacto. ¿Cómo les salen sus correos? Entran, buscan su último artículo publicado en Scholar Google y van a encontrar su correo y su teléfono con toda seguridad allí. Entonces, la forma más fácil de estoquear a un investigador. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, wow, hay varias otras preguntas, pero creo que un poco se redundan en algunas respuestas que ya las han dado a lo largo de la resolución de todas las dudas que he planteado. Quería, la doctora Yanela me parece que quiere complementar algo. Sí, creo que hay una pregunta ahí y no quisiera que se quedara así porque es sobre el tema del dióxido y creo que no voy a quedarse así abierta. Por supuesto, adelante. A ver, yo creo que una cosa es que nosotros seamos cautelosos en no venir decir, tengo este tratamiento, pero creo que con el tema del dióxido justamente uno no puede afirmar que funciona porque, no, como ya dijo Percy, si tú no me dices que hay por lo menos un estudio de seguridad, o sea, o de que eso funciona, estadio 1 y 2, no puedes decir que ese es un tratamiento, o sea, no voy a tener la etiqueta de tratamiento, ¿no? Entonces creo que eso es diferente a que nosotros a decir, bueno, hay que tener cautela sobre lo que se dice, o sea, tener cautela justamente creo que es totalmente opuesto a lo que está pasando con el dióxido, ¿no? Y además porque los argumentos que se están usando, no casi con la mentira, ¿no? O sea, por cómo se presentan, ¿no? Entonces creo que no es lo mismo pedir ser cautelosos con el tema de la vacuna, o sea, la vacuna no está a nivel del dióxido, ¿no? La vacuna se está probando con personas, con un método científico, digamos que está siguiendo todos los estándares para probarlo bien, ¿no? No sé si Percy quieres decir algo sobre eso. Sí, o sea, de hecho, tuvimos un debate con los investigadores que estaban detrás del dióxido de cloro y en 2 horas y media no pudieron demostrar por qué funcionaba. O sea, no había ningún estudio lógica del por qué y la única evidencia disponible a la fecha que tenemos para alguna enfermedad humana es para el mal aliento, nada más. Como es desinfectante, te desinfecta la boca, te quedas sin bacterias y tu aliento es mejor. Es para la única evidencia que tenemos del dióxido de cloro y luego es puro desinfectante, no para consumo humano. Entonces, algo que ni siquiera está probado para consumo humano podría ser pensado que fuera un medicamento. Y lo otro es que como gente que hace ciencia de salud, nosotros quisiéramos tener una cosa que funcionara como dicen que funciona el dióxido de cloro, pero no existe, o sea, ya quisiéramos, o sea, no queremos que la gente se muera. Entonces, si es que no ha salido, no es porque somos unos malos, sino porque no existe, ¿no? Entonces, también por eso decíamos con María de sospechen, ¿no? O sea, todos queremos tener esa bala de plata, pero a la fecha no la tenemos. Correcto, correcto. Muchas de las digamos, de los argumentos izados para defender la postura del dióxido de cloro incluso se escapan a la parte biomédica, ¿no? Ya se van al terreno político, conspiranoico, ¿no? Bueno, dicen que hay poderes ocultos que quieren ocultar la verdadera solución. Entonces, cuando la retórica empieza a adquirir también esos tintes menos científicos, creo que también es un llamado a la alerta, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Recalcar otra vez que en tiempos de tantas novedades, en tiempos de un nuevo coronavirus, de pandemia, las propias conclusiones científicas son objeto de cuestionamiento, de duda permanente, ¿no? Y por eso existen las retracciones, ¿no? Por eso existen las correcciones, y estamos aprendiendo todo el tiempo, estamos ante un sinfín de hipótesis, y hay que ser muy claros en ello, ¿no? Como los panelistas han dicho, hay que ser muy cuidadosos
con las cosas que manejamos a nivel de prensa, porque llega mucha gente y la verdad es que es una gran responsabilidad que tenemos, ¿no? Es una gran responsabilidad que tenemos. Bueno, creo que sin más que decir, hay muchas personas que, como les digo, han quedado las preguntas, pero han sido respondidas en el transcurso de las respuestas. Quisiera pedirles culminar con una frase a cada uno de ustedes, empezando con la doctora Yanela, una frase de conclusión, una frase inspiradora, la que quiera, doctora. Adelante. No, yo creo que debemos seguir trabajando de esta manera. Creo que este primer evento deberíamos de repetir porque yo creo que, o sea, desde las ciencias nos damos cuenta que comunicamos mal y tiene que haber una relación más fluida. Estupendo, muy bien. Hecho el llamado entonces. Doctora María Lazo. Bueno, gracias por la invitación. Veo que aparecen algunas preguntas más y lo que haría yo es invitarlos a que sigan asistiendo los días siguientes porque van a haber algunos conceptos más relacionados a investigación. O sea, acá lo que hemos visto es comunicación científica, pero probablemente esta pirámide que yo les he explicado es algo que se va a ahondar mucho en los siguientes días. Y creo que solo me quedaría con esta frase que a mí me encanta, que es tener pasión por la pregunta y no por la respuesta, ¿no? Y creo que aplica también mucho para su área del periodismo, ¿no? Totalmente, totalmente. Repito para que quede bien claro, tener pasión por la pregunta y no por la respuesta. Esto no es un partido de fútbol, muchachos, amigos, amigas. No, muy bien, tener pasión por la pregunta y no por la respuesta. Y para cerrar con el doctor Maita Tristán, adelante. Bueno, primero agradecer la oportunidad y coincido con Camila de que se ha abierto una puerta importante que no se debería cerrar. Necesitamos mayor contacto y comunicación de la academia con ustedes porque si no comunicamos lo que hacemos y si esta información que se va generando no llega a las personas, primero que no cultivamos una cultura científica, donde las personas pasen de un pensamiento mágico religioso a un pensamiento crítico. Y necesitamos que esto cambie y en este sentido la investigación tiene que llegar y preocuparnos, en el caso de ustedes que comunican ciencia, de cuántas notas ustedes publican y cuántas son de productos peruanos. Consuman peruano, por favor, eso les pido a todos los periodistas científicos que conozcan peruanos. Cada vez hay más investigación en las universidades, estamos trabajando mucho más, y la diferencia es que los que investigan en Perú buscan soluciones y buscan responder preguntas de lo que nos pasa a nosotros. Entonces, creo que eso también les va a interesar a ustedes, y la única forma de que crezcamos como país es evidentemente que investigamos más, pero para poder investigar más necesitamos que más se use lo que conocemos. Entonces, lo que investigamos, entonces, allí el trabajo de ustedes es primordial y acercar mucho más a los divulgadores y periodistas científicos, a los investigadores, a la academia y a las revistas científicas, va a ayudar a que este proceso sea más catalítico y que tengamos mejor calidad de información para todos. Estupendo, muy bien. Muchísimas gracias, doctor Maita Tristán, doctora María Lazo, Camila Yanela, han sido, creo yo, muy enriquecedores sus aportes y como dicen, que sea una oportunidad de muchas otras para dialogar y para comunicarnos con la sociedad y con toda la comunidad de comunicación de la ciencia. Bueno, un saludo y un abrazo fraterno a todas las personas que han asistido a esta charla. Ha estado con ustedes Daniel Mesa, director de NEMASUL y periodista también, cofundador de la Asociación de Periodismo y Comunicación de la Ciencia. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego y hasta otra oportunidad. Mañana viene otra mesa muy interesante y ya tienen todos el programa. Chao, chao. Chao, gracias. Un gusto. Okay.